Mm, ya inició, ¿verdad, doctora? Ujú. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Buenos días, yo soy Alfredo Sierra y el día de hoy vamos a tratar el tema de incontinencia. Bien, mm, ¿por qué es importante que abarquemos este tema como lo son las incontinencias? Pues primero que nada, las incontinencias van a formar parte y son de hecho uno de los síndromes geriátricos debido a que pues van a tener una alta frecuencia y un gran impacto en la salud de las personas mayores. Vamos a tener que la incontinencia va a ser una condición prevalente en la población de adultos mayores. Y a pesar de que sí vemos que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar incontinencia urinaria justamente es la edad, pues no hay que tomarlo como un sinónimo o como algo esperado, pues porque actualmente ya contamos con algunas medidas que van a poder mejorar de, de una forma considerable la comodidad del paciente, facilitarle la vida tanto a sus cuidadores y pues también la incontinencia pues va a mostrar un declive. ¿En qué sentido? En que vamos a tener que la salud física, el bienestar psicológico, el estatus social y los costes en la atención sanitaria van a verse afectados negativamente por esta. Y pues también la incontinencia la vamos a asociar a diversas consecuencias adversas, como van a ser las caídas, las fracturas, infecciones cutáneas, deterioro funcional, la institucionalización, así como la depresión. Entonces, ¿qué es la incontinencia? Bien, clásicamente se solía definir a esta como la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, que es objetivamente demostrable y cuya cantidad o frecuencia constituye un problema higiénico, social y de salud. Actualmente, una definición que fue elaborada por la International Continence Society nos indica que la incontinencia va a ser simplemente cualquier queja de salida de orina que provoque molestias al paciente, pues generalmente porque se va a producir en momentos o lugares en donde no lo tienen esperado. ¿Y qué repercusiones va a tener la incontinencia en sí en el adulto mayor? Pues vamos a tener que es de hecho un gran espectro. Por ejemplo, vamos a tener las repercusiones de carácter físico, que van a ser infecciones perineales, la presencia de celulitis, irritación y maceración de la piel y úlceras por presión, y esto a su vez puede llevar a sepsis. Al tener urgencia para orinar, o sea, querer ir rápido, puede provocar caídas y en eso fracturas. También la nicturia va a ser presente más en los adultos mayores, y pues también esto a la vez nos va a provocar alteraciones del sueño, o las alteraciones del sueño pueden provocar incontinencia. Vamos a tener repercusiones de tipo psicológico, como pueden ser la pérdida de la autoestima, pues sí va a ser algo difícil para el adulto mayor. También pueden provocar la ansiedad, como ya habíamos visto, depresión también está muy relacionado con la incontinencia. También, también va a provocar cambios la, como la actividad sexual, porque les da vergüenza o no se sienten cómodos teniendo un problema como la incontinencia. También en el ámbito social va a ser una gran causa de problemas. Por ejemplo, el aislamiento. Los adultos mayores pues, restringen qué tanto salen, viajar.
también van a restringir lo que comen y beben. Por ejemplo, los adultos mayores generalmente su ingesta de líquidos la reducen, pero esto es una práctica contraria, ya que pues si no se hidratan de manera adecuada, lo que va a conducir va a ser a que su orina sea más concentrada, oscura y pues va a tener un olor más fuerte. Entonces es como una práctica contraria, aunque por eso hay que educarlos sobre este tema y pues también van a evitar el contacto con otras personas. Entonces también va a haber mayor riesgo de institucionalización, ya que pues brindar atención a una persona que sufre de incontinencia sí va a generar un esfuerzo emocional, físico que va a ser agotador. Entonces puede provocar frustración y pues lleva a que se interne a los adultos mayores y también va a implicar una mayor necesidad de recursos sociosanitarios y pues la sobrecarga del cuidador. Y en el carácter económico pues también, porque vamos a necesitar mayores recursos terapéuticos, por ejemplo los productos como pañales, investigué y pues un producto que pues es de un solo uso, un paquete con 10 piezas de pañales es de 100 pesos para arriba, entonces pues al tener que estarlo cambiando constantemente sí va a crear un impacto en la economía del paciente, además tener que lavar la ropa constantemente pues también va a llegar a ser abrumador y pues también a su vez los costos de pruebas diagnósticas o el costo de atender las complicaciones pues también va a cooperar a esta carga económica. Entonces, aunque la incontinencia en sí no representa una amenaza directa para la vida, sí vemos cómo afecta de una forma importante la calidad de vida, así como los costos en materia de salud. En cuanto al marco epidemiológico, vamos a tener que la OMS reporta que más de 200 millones de individuos en todo el mundo van a tener problemas relacionados a la incontinencia. Entonces, se ha considerado la incontinencia urinaria como la segunda causa de internamiento en adulto mayor y en México se han reportado una prevalencia en distintos estudios de alrededor del 13.6 y 48%. La incontinencia va a ser más frecuente en mujeres. Tenemos que va a haber 2 a 3 mujeres que la sufren por cada hombre y la prevalencia, así como sus complicaciones, pues van a incrementar de forma exponencial con la edad. Y se reporta que la población de adultos mayores que sufren incontinencia va a ser de alrededor del 8 al 34%. Otras cifras que se tienen es que en la incontinencia urinaria en pacientes mayores de 65 va a ser más frecuente en estancias hospitalarias que requieran cuidados a largo plazo con un 75% y en comunidad se va a ver menos, pero también se habla de un subregistro. Entonces, no podemos estar 100% certeros porque los adultos mayores en sí no acuden directamente a, o sea, no es tanta la cantidad de personas que acude a recibir atención por esta causa en específico. Y vamos a ver que en general hay distintos tipos de incontinencia y dentro de la más frecuente en las mujeres en una población general va a ser la de esfuerzo en primer lugar, seguida por una incontinencia urinaria mixta y una incontinencia urinaria de urgencia. Pero conforme la persona va creciendo, bueno, va aumentando de edad, se va a invertir y vamos a tener que en las mujeres, en primer lugar, va a estar dominada por la incontinencia urinaria mixta, en segundo lugar por la de urgencia y en tercer lugar por la de esfuerzo. Y en hombres vemos primer lugar urgencia, segundo mixta y tercera esfuerzo. La incontinencia urinaria va a ser un problema multifactorial. Vamos a tener muchas causas en cuanto a citología. Por ejemplo, en la metabólica, la diabetes puede ser un factor previo predisponente. En las ginecológicas tenemos condiciones como la atrofia de la mucosa vaginal por la disminución de los estrógenos propios del envejecimiento o un prolapso uterino o factores como la multiparidad. Causas diastrógenas como
el antecedente de sondas uretrales, o también van a existir muchos fármacos que van a propiciar que se desarrolle incontinencia urinaria, ya sea por efectos directos o por efectos secundarios. Podemos obtener causas urológicas como lo son la hipertrofia prostática en el hombre o un antecedente de prostectomía. Se ha visto que la impactación fecal está relacionada en el 10% de los casos de incontinencia. En causas psiquiátricas, pues muchas que ya, bueno, causas que ya vimos, como puede ser la demencia, en especial Alzheimer, pero también enfermedad de Parkinson o hidrocefalia o accidente cerebrovascular, pueden propiciar que se genere incontinencia. También van a estar causas funcionales que son importantes, e incluso es un tipo de incontinencia, como puede ser el deterioro físico, también la inmovilidad o artritis que van a presentar un impedimento para que la persona acuda al sanitario, o también causas infecciosas como pueden ser las infecciones de vías urinarias. ¿Y qué factores de riesgo se han observado para desarrollar incontinencia? Pues en la población general hemos visto que la edad es uno de ellos, aumenta la prevalencia. El deterioro en la movilidad también va a ser una causa de incontinencia, o otros síntomas urinarios, y pues el sexo femenino, ya que es más frecuente en mujeres. En el adulto mayor en sí, pues la incontinencia fecal, la presencia de deterioro cognitivo, igualmente deterioro de la movilidad, que existan otras comorbilidades, fármacos, caídas y recesiones físicas. En las mujeres en sí puede ser la raza caucásica. En distintos estudios se ha visto que las mujeres afroamericanas o asiáticas en comparación con las mujeres caucásicas manejan presiones de cierre más altas. La multiparidad, pues porque se va debilitando los músculos del suelo pélvico, la deficiencia de estrógenos, también se ha visto relacionada con la obesidad, incontinencia urinaria y un antecedente de cirugía geniturinaria, y en hombres, pues la prostectomía radical. Y la, vamos a ver cómo funciona, o recordar un poco de cómo funciona la eliminación urinaria. Pues si recordamos la micción, van a influir funciones tanto sensitivas como motoras que van a permitir la eliminación de la orina. Entonces vamos a tener que existen dos fases, la fase de llenado y la fase de vaciamiento. En todo este eje, pues vamos a manejar centros que van a estar ubicados tanto en la médula espinal, en el puente, también en la corteza y en la subcortical también vamos a tener centros que van a regular y controlar las señales para que se provoquen estos fenómenos. Entonces, para el vaciamiento de la vejiga, pues la corteza va a mandar señales que habiliten la función motora en la micción. Vamos a tener inhibición de las neuronas somáticas en nervio pudendo, que va a dirigir a la relajación del esfínter externo. Y también vamos a tener la estimulación de neuronas parasimpáticas para la contracción del músculo detrusor, y así se permita la acción de orinar. Y por el otro lado, para el almacenamiento, pues va a haber una inhibición en la corteza, que a su vez va, pues, va a estimular las neuronas simpáticas por un lado, para ahora lo contrario, para relajar el músculo detrusor. Y las neuronas somáticas en este caso van a contraer el esfínter externo y así evitar la pérdida de orina. Y pues, ¿qué va a pasar cuando haya alguna alteración en estos mecanismos? Pues
ya sea en el almacenamiento, en el vaciamiento, pues se va a provocar una pérdida involuntaria de orina. Pues vamos a tener varias causas que pueden darse a nivel de la uretra o a nivel de la vejiga o ambas. Por ejemplo, causas a nivel de vejiga pueden ser hiperactividad del músculo detrusor o una hipoactividad, y en causas de la uretra pues vamos a tener causas anatómicas o como el soporte de los músculos del suelo de la pelvis o una deficiencia en el esfínter. Y pues nada más como otro dato es que el reflejo miccional va a aparecer alrededor cuando la vejiga está en una capacidad de 150 a 300 mililitros, y que la capacidad normal de la vejiga es de 300 a 600 mililitros. ¿Y qué requisitos vamos a tener para que esta continencia esté preservada? Pues hay que tener un adecuado almacenamiento. Entonces, pues la vejiga debe tener, bueno, debe poder aumentar los volúmenes de orina y mantener una presión baja. La salida de la vejiga debe estar cerrada. Hay que tener una sensación de plenitud. Tenemos a tener un adecuado vaciamiento del tracto urinario inferior, que pues que la vejiga sí sea capaz de contraerse adecuadamente o que no haya alguna causa de obstrucción anatómica. También que el paciente tenga la suficiente motivación para ser continente, ya que, por ejemplo, si un paciente está deprimido, pues no va a tener las ganas o el ánimo para hacerlo. También que hay que tener la suficiente capacidad cognitiva para percibir e interpretar el deseo miccional, y la suficiente movilidad y destreza, y pues que no existan barreras en el entorno. Ah, pues algunos cambios pues que están relacionados con el envejecimiento y a su vez van a favorecer la incontinencia urinaria. Pues vamos a tener cambios neurológicos, que ya hemos visto en clases anteriores muchos de estos, y en la vejiga pues vamos a tener una disminución de nervios autonómicos, la mayor trabeculación de la pared de la vejiga, una disminución en el número de células uretrales, también la pérdida de elasticidad muscular, que pues va a reducir la contractilidad y debilitar el piso pélvico y los esfínteres en la vejiga. En próstata, pues el crecimiento de la glándula que sea relacionado con la edad, y pues vaginitis atrófica, y también un aumento del residuo postmiccional de 50 a 100 mililitros, y una disminución en la habilidad para proponer la micción. En cuanto a incontinencia urinaria, vamos a tener distintas clasificaciones. Según el tiempo de evolución, vamos a clasificar en aguda o transitoria, que generalmente es reversible, o en una incontinencia ya establecida o crónica, que para considerar esta es un tiempo de más de 4 semanas de duración. Después vamos a tener la clasificación de acuerdo a la etiología de la incontinencia, que ahorita los vamos a ver. Son la de urgencia, esfuerzo mixta, por rebosamiento, o la transitoria y funcional, que son causas potencialmente reversibles. Y según su severidad vamos a tener que hay incontinencias leves, moderadas o severas. Para empezar con la incontinencia de urgencia, pues esta se va a caracterizar por una pérdida involuntaria de orina, que va a estar precedida de un deseo imperioso de orinar. Esto es la urgencia y de ahí su nombre. Y esto va a ser difícil de contener. Hablamos que el individuo se ha hablado de hasta que no va a aguantar más de 5 segundos sin orinar, y pues los, los volúmenes de orina que se pierden suelen ser variables, pero generalmente son cantidades cuantiosas. Entonces, este tipo de incontinencia va a estar relacionado muy frecuentemente con la vejiga hiperactiva, que pues como el detrusor va a experimentar hiperactividad, no van a poder inhibirse las contracciones, y esto va a provocar la pérdida de orina. Y generalmente se relaciona con enfermedades del sistema nervioso central, como pueden ser la demencia o el Parkinson. También otras causas que pueden ser cistitis, neoplasia.
El otro tipo de incontinencia que vamos a tener va a ser la de esfuerzo, que también es llamada incontinencia de estrés, y esta no va a ser más que la pérdida de orina que se va a provocar debido a una actividad o un esfuerzo, que también ahí viene su nombre, que va a provocar que aumente la presión intraabdominal, y pues esto va a sobrepasar los mecanismos de cierre y pues se va a provocar la fuga de orina. Entonces vamos a ver que con actividades como toser, reír o estornudar, pues sí van a hacer que se provoque. Pero esta puede ser tan grave que incluso cuando el paciente se levante de la silla o cuando intente caminar, va a provocar esta fuga de orina. Y generalmente se debe a la disfunción de los músculos del suelo pélvico. Incontinencia urinaria mixta no va a ser más que la combinación de incontinencia del tipo de urgencia con la de esfuerzo, entonces se presentan síntomas de ambas. La incontinencia urinaria por rebosamiento, o también llamada por vaciamiento incompleto, esta va a ser más frecuente en hombres. ¿Y en qué consiste? Es un goteo o un escape continuo asociado con un vaciado incompleto de la vejiga. Y va a ocurrir cuando la presión dentro de la vejiga va a superar la presión uretral máxima, debido a que es tanta la cantidad de orina que se tiene, y no va a haber actividad del músculo detrusor. Entonces, aunque el paciente sí orine, va a ser incontinencia, pues, porque la orina solo va a salir cuando, bueno, no solo va a salir, o sea, va a salir debido a una sobrecarga o el rebosamiento, y no por un estímulo en sí. La incontinencia de tipo funcional va a ser básicamente cuando la pérdida de orina va a estar ligada a afecciones donde hay un deterioro ya sea funcional, como pueden ser la demencia o que el paciente presente inmovilidad, o pues también va a relacionar con el entorno, que sea un entorno poco favorecedor, donde haya barreras arquitectónicas, que el paciente esté aislado o pues abandonado. Pues porque al tener estas barreras el paciente no va a poder llegar al baño, o tal vez no va a poder manipular su ropa con la suficiente rapidez, y esto va a provocar pues que sea- salga la orina en una condición pues que el paciente no quería. Y otro tipo va a ser la incontinencia transitoria, que pues va a ser un evento que va a estar precipitado por causas reversibles y que generalmente va a desaparecer cuando se revuelven los problemas que la originaron. Se relaciona de una forma notoria con una enfermedad aguda, y también puede ser secundaria a un fenómeno iatrógeno. Entonces vamos a tener algunas mnemotecnias que nos ayudan a identificar estas causas que pueden ser reversibles. La primera va a ser DRIP, que hace referencia al goteo, entonces salida de orina, gotitas, goteo. La D es para delirium, la R puede ser para la retención urinaria o para restricciones ambientales. La I para inflamación, infección urinaria o impactación fecal, y la P para la presión de poliuria o pues la polifarmacia. Y la otra es diapers o pañal, que también es fácil relacionarlo porque los adultos mayores con incontinencia, algunos pueden usar estos tipos de elementos para ayudar con la incontinencia. Entonces la D es para delirium, estados confusionales. La E es para infección urinaria sintomáticas. La A de atrófica para vaginitis o uretritis. La P a los medicamentos, los farmacéuticos. La otra P es para fenómenos psicológicos, o como puede ser la depresión especialmente. La E es para una expresión excesiva
ya sea por insuficiencia cardíaca o hiperglucemia. La R va a ser de restricción cuando existe una movilidad restringida y la S de estreñimiento o impactación fecal. Pero todas estas causas son causas que una vez tratadas pueden ayudar a que se resuelva la incontinencia. Y pues aquí hay una tabla con muchos medicamentos que van a afectar, bueno, que se favorezca la incontinencia. Entonces vemos que son pues grupos que son usados frecuentemente en el adulto mayor, como IECAS, pero entonces vienen los grupos farmacológicos y a su vez el mecanismo pues, que se va a producir la incontinencia. Pues, por ejemplo, los agonistas alfa-adrenérgicos van a aumentar el tono del músculo liso y de la cápsula prostática. Los antagonistas alfa-adrenérgicos van a reducir el tono del músculo liso. Los anticolinérgicos van a causar un deterioro del vaciado y esto a su vez también van a causar retención urinaria o impactación fecal. Los IECAS pues van a tener efectos indirectos como van a ser la tos, entonces van a favorecer la incontinencia de esfuerzo. Los bloqueadores de canales de calcio van a causar un deterioro del vaciado y entonces también retención urinaria y constipación. Aunque los agonistas beta-adrenérgicos raramente van a contribuir, pero pues sí pueden poner algo en cuanto a la retención urinaria. Los inhibidores de la colinesterasa van a aumentar la contractilidad vesical, entonces van a precipitar la incontinencia urinaria de urgencia. Los diuréticos, pues, se va a almacenar agua y van a provocar una diuresis forzada, poliactura, urgencia. El litio va a causar poliuria por diabetes insípida, opioides, pues pueden causar retención urinaria, constipación. Uh, Medicamentos como sedantes, hipnóticos, antipsicóticos pueden causar confusión y deterioro de la movilidad y van a precipitar la incontinencia. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, antidepresivos o para otras funciones, van a aumentar la transmisión colinérgica. Otros como la gabapentina, las glicazonas, los AINE, pues pueden causar edema que puede llevar a nicturia e incontinencia urinaria. El alcohol va a causar pues poliuria, poliacuria, urgencia, sedación, delirium, inmovilidad. Y también la cafeína puede causar poliuria y irritación vesical. Entonces, generalmente con el ajuste de dosis o la sustitución de estos medicamentos se puede mejorar el problema en algún grado o en su totalidad. Mm, Pues con la edad, pues vamos viendo que aumenta generalmente las patologías crónicas. Entonces, los adultos, la población de adultos que tiene incontinencia urinaria generalmente pueden tener también comorbilidades y estas también van a ser determinantes para un diagnóstico. Por ejemplo, el de la diabetes, diabetes mellitus, la diabetes mellitus va a llevar a, si esta está mal controlada, se ha asociado con una mayor probabilidad de incontinencia urinaria y vejiga neuropática diabética. Los pues, trastornos articulares degenerativos van a deteriorar la movilidad y pues, también pueden precipitar la incontinencia urinaria de urgencia porque van a retrasar el acceso al baño. La enfermedad pulmonar crónica, la tos, esta tos crónica pues va a empeorar los síntomas en incontinencia de esfuerzo, insuficiencia cardíaca congestiva o la insuficiencia venosa va a producir que la nicturia se haga más notable. La apnea obstructiva del sueño va a producir, bueno, va a aumentar la producción de orina debido al péptido natriurético auricular y la constipación severa o la impactación fecal va a generar un mecanismo similar al de la incontinencia urinaria por rebosamiento, por un mecanismo de compresión. Entonces, estas causas se pueden ver ligadas. Ah, el abordaje diagnóstico. Pues esto va a ser muy importante porque, como ya he mencionado, muy pocos pacientes van a ser los que van a demandar atención médica debido a estas causas. Entonces, en todo paciente
adulto mayor, valdría la pena hacer evaluar esta, esta condición y aún más si identificamos algún factor de riesgo, porque generalmente los pacientes, ya sea por vergüenza o porque piensan que no existe algún tratamiento, que es algo normal de la edad, no van a buscar la atención médica. Entonces sí, sí es importante que busquemos condiciones de esta, pues porque ya vimos que se afecta un gran ámbito a los adultos mayores. ¿Y en qué nos vamos a apoyar para realizar un diagnóstico? Pues en primer lugar, la historia clínica, como siempre, entonces tenemos que buscar condiciones médicas activas, como los trastornos neurológicos, la presencia de diabetes, insuficiencia cardíaca. También hay que ver, pues, cómo son los síntomas, o sea, si tienen deseo de orinar, si, con qué frecuencia ocurren estos episodios, si existe goteo, si hay micturia, cómo si tienen control a la hora del vaciado, cómo es la caída del chorro. También la historia farmacológica por los fármacos que ya vimos que van a contribuir, cómo es su patrón de consumo de líquidos, el tipo, la cantidad de líquidos, si no se toman mucho café o si toman líquidos antes de acostarse, cuál es su historia genitourinaria pasada, es decir, los partos, si han tenido alguna cirugía, si tienen infecciones recurrentes. También, pues, cómo ellos perciben esta incontinencia, sus preocupaciones, qué es lo que más les molesta, cómo intervienen en su vida cotidiana. Son cosas que hay que buscar en, en la anamnesis del paciente. También en el examen físico nos vamos a centrar en la exploración tanto del aparato urogenital, eh, a través de tacto vaginal y rectal. También es importante la exploración neurológica para ver si hay alguna condición que puede estar favoreciendo a la incontinencia, y también la exploración abdominal, si existe distensión de la vejiga o si existe una masa abdominal. También el volumen residual postmicción va a ser una prueba que hay que, bueno, que hay que realizar, pues porque en individuos de edad avanzada, ah, cuando ya tienen síntomas, el vaciamiento incompleto va a ser frecuente, entonces pues va a ser difícil detectarlos tan solo con la anamnesis o la exploración física. Entonces se habla que un volumen de entre 100 y 100 mililitros va a ser normal. Entre 100 y 200 mililitros ya se va a apoyar uno de los síntomas, y arriba de 200 mililitros ya va a ser irregular. Entonces, esta prueba generalmente se realiza con catéteres en mujeres y exámenes de laboratorio también son de utilidad. Un examen general de orina, un urocultivo, química sanguínea y electrolitos séricos, ya sea para descartar presencia de hematuria o si hay mm, nitrógeno ureico en sangre. Entonces, pueden ser de ayuda. Y otro punto va a ser los estudios urodinámicos, que aunque no existe poca, o sea, existe poca evidencia respecto a sus indicaciones y el uso, pues generalmente van a ser solo necesarios cuando vemos que el volumen urinario residual por micción es mayor al 50% de la capacidad vesical, cuando ya hemos evaluado al paciente bien y no se encuentra una causa de incontinencia, cuando a pesar de ya haber iniciado un tratamiento el paciente va a continuar con incontinencia, y cuando existen factores que nos pueden confundir si es incontinencia. Entonces vamos a tener estudios urodinámicos no invasivos que van a ser la cartilla miccional,
que ahorita más adelante la vamos a abordar, la prueba del pañal, que consiste en determinar en un periodo de tiempo, bueno, se usa el pañal y luego se pesa para ver más o menos el contenido del líquido. También está la uroflujometría no invasiva y pues los estudios urodinámicos invasivos generalmente pues se tratan de usar con cautela, o no, pues, se tratan de evitar, pero pues existen y es la cistonometría y el estudio de flujo-presión. El diario miccional va a ser un recurso diagnóstico importante, también es llamado hoja de registro miccional, y pues, ¿qué es? Va a ser un registro calendarizado diario de los episodios miccionales, entonces vamos a calcular volumen, el tipo y la magnitud de los escapes. Se recomienda que se recopile la información mínimo de 3 días, con 3 días como mínimo sería suficiente pero pues si se pueden más sería un poco mejor. Y pues nos va a ayudar a que podamos caracterizar los síntomas y también para más adelante, si ya se inicia un tratamiento, para monitorear si el tratamiento está siendo efectivo. Entonces, por ejemplo, vemos el día que está distribuido por horas y pues bueno, el paciente anota que si bebió alguna bebida y qué cantidad, eh, si ha tenido fuerte necesidad de orinar, el número de veces de volumen y pues el volumen de preferencia, qué actividad estaba haciendo cuando tuvo este deseo de orinar, si estaba acostado, si estaba haciendo ejercicio, si estaba cocinando, si cuando tuvo esta sensación perdió orina y si tuvo tiempo de llegar al baño o no. Otro recurso que contamos es el cuestionario de calidad de vida para pacientes con incontinencia urinaria. Pues va a evaluar el impacto que tiene la incontinencia urinaria en el paciente. Son 6 cuadros que son 21 puntos y pues sí, lo podemos hacer generalmente en consulta, es rápido, nos permite pues conocer qué tanto está impactando al paciente. Otro también es las 3 preguntas sobre incontinencia o 3IQ por sus siglas en inglés. Y este cuestionario lo que nos va a permitir va a ser distinguir entre una incontinencia de urgencia con una incontinencia de esfuerzo. Entonces, igual son 3 preguntas y basadas en las respuestas de las 3 podemos orientarnos más o menos ante qué tipo de incontinencia se está enfrentando el paciente. Ahora, ¿qué medidas terapéuticas vamos a adoptar para tratar la incontinencia urinaria? Pues primero vamos a tener las medidas generales. Pues es importante educar al paciente, a sus familiares o a sus cuidadores sobre esta condición, que conozcan en sí de qué trata, que sepan que pues si hay un tratamiento. También hay que promover la autoimagen y la autoestima en los pacientes. Hay bueno, que utilicen ropa que se les sea cómoda y también que sea fácil de poner y de quitar, ya sea con resortes. Hay que modificar los líquidos que ingieren, porque por ejemplo si toman mucha cafeína, al ser irritante, pues también va a propiciar la incontinencia. También los medicamentos, que ya vimos, modificarlos o también pues puede ser útil usar sustitutos de inodoros como cómodos para personas que no tienen tanta facilidad para desplazarse. También hay que tener una alimentación equilibrada y abundante fibra vegetal para evitar la impactación. También un aseo constante y lubricación de la piel en el área genital. Y pues también se puede recomendar el uso de protectores o pañales, aunque estos no suelen utilizarse como una primera respuesta a la incontinencia o antes de que se evalúe pues
en qué estamos tratando, porque, por ejemplo, en las intervenciones conductuales pueden afectar creando dependencia, entonces pues ya el paciente solo, ya dice, ah, solo uso mi pañal y ya. Entonces esto es inespecífico, pero pues también está esa medida. Y las intervenciones conductuales, pues estas hay que ver porque hay algunas que van a depender del paciente y pues estas van a requerir que el paciente tenga una capacidad de aprendizaje íntegra, que su función sea adecuada y pues también que él tenga la motivación. Y entonces vamos a tener los famosos ejercicios del músculo pélvico, los ejercicios de Kegel, que pues nada más es la contracción y relajación de los músculos del fondo del suelo pélvico. Ahorita vamos a ver un poco más adentrados. También el entrenamiento de la vejiga, es decir, que lleven registros, el registro de micción o otras técnicas. También el entrenamiento de la vejiga, que pues hay que ver el alargamiento o acortamiento de las intervenciones que existen. También, bueno, la retroalimentación que va a coadyuvar, por ejemplo, a los ejercicios del músculo pélvico para ver si los pacientes lo están haciendo de forma adecuada o la estimulación eléctrica y también van a estar las medidas que van a depender más de un cuidador, que pues ya podemos usarlos para pacientes que cuentan con una discapacidad funcional o en que el objetivo va a ser mantener al paciente seco. Y pues estos pueden ser que hayan idas al baño programadas, que pongamos un horario para llevar al paciente al baño. Entrenamiento de hábitos, que hay que ver los patrones de emisión y en esto se crea un programa. Y también la rápida evacuación, que pues le vamos a dar al paciente la oportunidad de ir al baño cada 2 horas en el día. Y pues también el aseo solo bajo petición, que haya refuerzo social. Y también vamos a tener medidas farmacológicas, como van a ser los antimuscarínicos, los antagonistas alfa, estrógenos, pero no orales porque estos están contraindicados. Y también existen las inyecciones periuretrales o inyecciones citoscópicas de toxina botulínica A en el músculo detrusor. También vamos a tener medidas quirúrgicas, como van a ser la suspensión del esfínter de la vejiga, que eliminemos alguna obstrucción o una lesión que exista, la neuromodulación sacra, la estimulación percutánea del nervio tibial. También vamos a tener dispositivos mecánicos como van a ser los esfínteres artificiales, los tapones uretrales para las mujeres o pinzas externas para pene en el caso de los hombres. Y pues también se podría considerar, hay indicaciones ya sea para catéteres intermitentes o también permanentes. Entonces esta es una tabla que incluye, de acuerdo al tipo de incontinencia, qué medidas se adaptaría mejor a esta. Entonces, por ejemplo, en la de esfuerzo va a ser útil los ejercicios de Kegel, podemos usar agonistas adrenérgicos, los estrógenos tópicos, las inyecciones periuretrales o la suspensión quirúrgica del cuello. Entonces, la dejo por si la quieren checar después con más calma. También vamos a tener el tratamiento farmacológico. Entonces, generalmente usamos antimuscarínicos como oxibutinina, solifenacina, que van a aumentar la capacidad de la vejiga y a disminuir las contracciones involuntarias. Entonces, los antimuscarínicos generalmente los usamos para la incontinencia de urgencia y hay que tener en cuenta sus posibles efectos adversos, como pueden ser la gerostomía, la constipación, visión borrosa, deterioro cognitivo, delirio. Otros fármacos que también tenemos son los antagonistas alfa-adrenérgicos, que estos son más empleados cuando tenemos incontinencia urinaria por rebosamiento, que es secundaria a una hiperplasia prostática.
Entonces, también sus posibles efectos adversos como la hipertensión postural. También tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos, como la pseudoefedrina, que va a estimular la contracción en la incontinencia de esfuerzo. O también otros fármacos como duloxetina, que se ha visto que induce el cierre esfinteriano, y igual para incontinencia de esfuerzo o estrógenos tópicos, y también los agonistas beta 3 selectivos, que van a disminuir la frecuencia y la severidad de vejiga hipoactiva. Y pues también hay que ver sus efectos adversos, como una reducción de la función hepática, hipertensión o taquicardia. Los ejercicios de Kegel, que sí se ha demostrado cierto beneficio en un tratamiento de incontinencia urinaria. Se utilizan más para la incontinencia de tipo de esfuerzo o mixta, y pues consisten en contracciones repetitivas y seguidas de relajación en los músculos del fondo pélvico. Entonces, generalmente la contracción se recomienda de 3 a 5 segundos y después de una relajación y una serie de 15 a 20 ejercicios 3 a 4 veces por día. Algo importante es que al inicio sí podemos indicar lo que se dice de que cuando esté orinando retenga y libere para que el paciente aprenda e identifique estos músculos, pero una vez que ya estos están aprendidos, no se recomienda que estos ejercicios se realicen mientras está orinando o defecando, ya que pueden debilitar los músculos o causar daño. Entonces, nada más mientras está aprendiendo sí podría ser válido, pero después ya no. También. Y pues, ¿qué instrucciones podemos dar a los pacientes para sentirlo? Pues que sin tensar los músculos de la pierna o de los glúteos o del estómago, porque son errores frecuentes, que imaginen que están evitando que pase gas, o para hombres que se imaginen moviendo el pene hacia arriba y abajo sin ninguna otra parte del cuerpo, o en las mujeres que pretendan que en la vagina tiene un tampón y pone fuerza, o que debe sentir que su vagina y el recto se levantan y se meten. Entonces sí es una medida efectiva. Y cuando hay que derivar con un especialista, pues cuando ya sea ginecología o urología, pues cuando haya falla en el tratamiento primario, cuando veamos infecciones de vías urinarias de repetición, cuando exista la presencia de hematuria estéril, cuando haya un dolor severo, cuando tengamos un antecedente de cirugía de vías urinarias bajas, cuando encontremos alteraciones a la exploración rectal digital, cuando haya un prolapso pélvico marcado, cuando el volumen residual funcional sea igual o mayor a 200 mililitros, cuando haya una sospecha de afección neurológica, y pues cuando existan antecedentes de radioterapia y sospecha de masa pélvica o abdominal. Y otro tema que vamos a ver rápido es incontinencia fecal. Pues la OMS va a definir la incontinencia fecal como un, un síntoma angustioso, como perdón, como la pérdida involuntaria de sus líquidas o sólidas, que van a suponer un problema social o higiénico para el paciente. Entonces, si va igual que la incontinencia urinaria, va a ser un síntoma angustioso que los pacientes van a tratar de ocultar, y que pues, puede ser aislante, y que va a aumentar la morbilidad, la dependencia y la mortalidad incluso. Y pues sí va a ser un problema que se va a presentar con mayor frecuencia en el anciano, siendo la incidencia proporcional de la edad. Se ha visto una prevalencia de 2 a 3% en el adulto mayor. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Se encuentra una relación de 1.3 a 1. Y pues la prevalencia va a ser mayor en hospitales, teniendo al 20-30%, y puede aumentar hasta un 50% en unidades de psicogeriatría, y en las residencias de ancianos va a tener una prevalencia de 30-50%, entonces va a ser más frecuente que en la comunidad. La etiología, pues nuevamente nos encontramos ante una causa multifactorial, puede ser neurológica, demencia, esclerosis múltiple, tumores en el sistema nervioso central, también causas metabólicas como pueden ser la diabetes mellitus, sobre todo relacionada a la neuropatía,
La edad, pues porque va a haber varios cambios en el envejecimiento, como la disminución del tono del esfínter anal interno o la elasticidad del recto, también causas farmacológicas como el abuso de laxantes, quirúrgicas, como una colectotomía digestivas, como la impactación fecal, la enfermedad inflamatorias del intestino o prolapsos también entran en este grupo y ginecobstétricas como el parto, pues porque en el parto vaginal pues puede existir una lesión del esfínter anal o pues la realización de episiotomía. Vamos a tener distintos tipos de incontinencia fecal, por ejemplo la de rebosamiento, es más frecuente en pacientes institucionalizados y se denomina así pues por la salida de líquido fecal junto con heces. También la incontinencia de reservorio, que se debe a la disminución de la elasticidad y la capacidad de distensión del colon y el recto, y se encuentra relacionada con enfermedades inflamatorias del intestino, proctitis por radiación, isquemia rectal crónica y la incontinencia por daños en el esfínter rectal, que va a estar disminuida la fuerza de contracción del esfínter anal externo y de los músculos puborectales. Y se vincula con la edad y pues es por la acumulación de tejido conectivo. También se relaciona con el número de partos y algunas mujeres pueden presentar denervación en el área. El diagnóstico, pues igual la historia clínica hay que ver cuándo inició, la duración, la frecuencia, cuál es la cantidad de materia fecal, que si se ha visto una relación con la ingesta, cuál es el patrón y si hay algún síntoma que acompañe, como dolor, calambres abdominales, hemorragia. La exploración física, pues es importante realizar una valoración neurológica, y, así como una inspección del área perianal y el examen recto digital para ver el tono del esfínter anal, la presencia o ausencia de heces, estudios de laboratorio. También está la manometría no rectal, que nos va a permitir determinar la presión del esfínter y la respuesta de este. También la proctografía, que nos permite determinar la capacidad rectal o el ángulo no rectal. También existen estudios neurofisiológicos como lo son la electromiografía del esfínter externo, la conducción del nervio pudendo y la ultrasonografía no rectal. Y pues el tratamiento de la incontinencia fecal, pues van a estar el uso de protectores o pañales. Dentro de los medicamentos, la loperamida, como tiene pocos efectos adversos, es un fármaco de elección para adultos mayores. También ejercicios de reentrenamiento del esfínter anal. También nuevamente la terapia de biorretroalimentación junto a ejercicios de músculos del piso pélvico. También está la estimulación del nervio sacro o la utilización de globos vaginales, la existencia de agentes no absorbibles de aumento de volumen, también distintos tipos de cirugía como pueden ser la esfinteroplastia, un esfínter anal artificial o ya en otra instancia, en casos más graves, la colostomía. También cambios en la dieta con aumento de fibra y una dieta balanceada o pues también hábitos en el inodoro, enseñar pues nuevas formas a los pacientes de desarrollar un horario regular y predecible para la evacuación o medidas similares. Y eso sería todo de incontinencia. Gracias. Ok, no sé si alguien quiera comentar algo, hacer alguna pregunta con respecto al tema de su compañero. Un tema un poquito pesado, muy largo, pero es como ya vieron, sí es prevalente en el adulto mayor. Desafortunadamente, las
lo que nosotros podemos hacer como geriatras está muy limitado. Casi siempre nos quedamos en las medidas no farmacológicas y algunos medicamentos como los que nos comenta, colterodina, duloxetina. Cuando ya es un problema pues tan severo, sí tendremos que apoyarnos de otros especialistas, ¿no? Como el ginecólogo, como un urólogo. Yo he tenido pacientes con incontinencia, muy pocos, ¿eh? Habitualmente es otro el motivo de consulta. Solamente me ha tocado una que en realidad no era tanto incontinencia, pero tenía infecciones de vías urinarias recurrentes. Le hicimos estudios y resultó que era una tumoración en vejiga. Entonces, ya hay quien tiene que resolver, pues habitualmente es tratamiento quirúrgico. Y era una paciente ya grande, tenía como 92 años, pero sí le estaba causando cambios importantes en su calidad de vida, ¿no? Infecciones recurrentes, caídas por esto de tener que ir rápidamente al baño. Es un tema, a mí personalmente casi no me gusta, pero lo tenemos que ver, ¿no? Entonces lo hizo bastante bien su compañero. Podemos guardar ahí como todas las demás y si tienen alguna vez algún tema de volver a repasarla. Es una bastante buena revisión su compañero. No sé si tengan alguna pregunta u opinión o ya vemos lo de el suicidio en el adulto mayor. Yo nada más tengo una duda, doctora. Bien. Nosotros pues como médicos generales, ¿en qué momento nos toca referir a este paciente en geriatría? Yo te recomiendo que si te llega algún tipo de paciente con queja de incontinencia urinaria, no lo mandes a geriatría, mándalo directo con el urólogo o con el ginecólogo. Y él ya nos lo puso, ¿no? ¿Puedes volver a compartir la de cuándo pasar con el especialista? Sí, doctora. Porque habitualmente, en realidad, aunque de esto las medidas no farmacológicas es una de las patologías que tiene menos respuesta al tratamiento. Entonces, vas a frustrar también como médico y a veces los pacientes piensan que eres más mal médico porque no va a dar resultados, pero no es por eso, es una patología difícil. Incluso aunque los operen, suelen tener muchas recaídas. Yo te recomiendo que luego lo mates con el urólogo como médico general, sí. Ahí está, no falla el tratamiento que seguramente vas a tener. Infecciones de vías urinarias recurrentes. Hematuria, y tienes que escapar, no haya una tumoración. Dolor, puede ser también asociado a alguna tumoración. Ya tuvo un antecedente de infección de tratamiento quirúrgico, mándalo de una vez porque suele ser que estas patologías quirúrgicas no den una respuesta terapéutica adecuada. Si ponemos rectal digital anormal, pues va a requerir los estudios complementarios que ya nos comentó su compañero. Prolapso pélvico va a requerir tratamiento quirúrgico también. Ahí puede ser para uro o ginecología. Volumen residual postmiccional. También es muy frecuente que te salga muy alto, entonces también luego a uro. Sospecha de afección neurológica y antecedentes de radioterapia o masa pélvica o abdominal. Si te das cuenta, todas esas cosas las tiene que resolver habitualmente un quirúrgico. Entonces, yo no me quedo las incontinencias urinarias, luego me las mando. Son bien difíciles. Y se frustra el paciente, te frustras tú y mejor ya mandarlo con quien sí le pueda resolver, ¿no? Porque encuentres lo que encuentres, pues lo va a resolver el quirúrgico. Te ayudaría, Ok. te tocarían las medidas no farmacológicas, fármacos de primera elección como tolterodina, pero ya viste que también tiene sus efectos secundarios marcados. Y de por sí el paciente adulto mayor se queja de gerostomía, pues te la vas a afectar más tú con la tolterodina. Por ejemplo, está contraindicada con glaucoma. Es una patología así, un poquito difícil. A mí personalmente no me gusta. Doctora, una pregunta. Mi Ujú. compañero David mencionaba en la parte del tratamiento no farmacológico los globos vaginales. ¿Esos cómo son? Es que no los conozco. ¿Cómo Me funcionan? imagino, la verdad no sé a qué se refiere, pero hay unos dispositivos como de retroalimentación, em, que son como los que utilizan en los ultrasonidos endovaginales, Ujú. donde pueden ver cuánta presión están el paciente está efectuando en el esfínter o en el peso pélvico, y eso se llama de feedback o de autorretroalimentación para que el paciente sepa si está haciendo o no bien los estudios. No sé si se refiere a ese, porque a mí también me llamó mucho la atención esto de la pinza. Yo también le iba a preguntar, no sé si lo buscó de Y lo forma puros y intencionada.
sí van más en el sentido de lo que acaba de explicar para que, o sea, en el esfínter. Y la pinza, pues, creo que no está usada, pero sí encontré como que no sé si es una pinza que se pone Uy, en el pene. ya, ya. Digo, son Esta, dispositivos, esos se utilizan cuando ya tú lo mandas directamente a una fisioterapia para que haga los ejercicios, por ejemplo, de esto de Kegel, y utilizan este tipo de dispositivos para que el paciente sepa que lo está haciendo bien y para que tú vayas viendo si va mejorando, por ejemplo, la fuerza que él está haciendo con el piso pélvico. Ok, gracias, doctora. Y gracias, David. Gracias. gracias. Entonces, podemos ver la del suicidio en el adulto mayor. Sí. Bueno, pues yo les quiero hablar un poco acerca del suicidio en el adulto mayor. Sin embargo, pues me pirateé el título de un artículo que encontré ahí muy bueno, que decía que era el silencioso atajo hacia la muerte de los adultos mayores, ¿no? Entonces, antes que nada, quiero darles un contexto acerca del suicidio en México. Esta es una tabla que tiene la tasa de suicidios por grupo y edad, ya un poquito viejita, 2017, por cada 100.000 habitantes. Si vemos, la población más, o sea, más prevalente, bueno, en cuanto a suicidios, es la de los jóvenes, ¿no? De 20 a 24 años. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la de los adultos mayores, tiene una tasa de 4.9 suicidios por cada 100.000 habitantes, más frecuente en hombres adultos mayores, 9.5 suicidios por cada 100.000 habitantes y 1.1 mujeres adultas mayores que se suicidan por cada 100.000 habitantes. Entonces me gustaría comenzar con esta cita que dice que en el suicidio el anciano socialmente se ve como algo normal. Lo mismo que tengan estados de ánimo muy variables, parte del problema es ese, que asumimos que la vejez se equipara a la tristeza y el propio anciano asume que es normal. Una condición del envejecimiento, lo cual es incorrecto, y esa es una barrera para la búsqueda de atención y aceptación del problema. Entonces, antes también de pasar a las razones por las que se suscita este suicidio, quiero recordarles que las formas más comunes de suicidio son el ahorcamiento, la asfixia y la sofocación en primer lugar. En segundo lugar tenemos, sobre todo en los hombres, las armas de fuego. Y en segundo lugar, en mujeres tenemos el envenenamiento por sustancias nocivas. Sin embargo, en adultos mayores más bien es un suicidio pasivo, es decir, dejan de tomarse los medicamentos, dejan de comer, dejan de buscar atención. Entonces a mí me pareció algo muy interesante, un artículo que encontré que justamente lo que hacía es buscar varios artículos que tuvieran como requisito la palabra adulto mayor y suicidio y que estuvieran citados en Latinoamérica y que juntó un total de 49 variables, de las cuales se dividen en 28 factores de riesgo y 21 factores de protección. Cada uno de ellos, pues, clasificado en biológico, psicológico y social. Entonces, por ejemplo, tenemos factores de riesgo biológicos como las demencias, discapacidades, enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Psicológicos como el consumo de sustancias psicoactivas, eventos traumáticos, pérdidas, trastornos del estado de ánimo. Sociales como el abandono y el aislamiento, del cual les voy a hacer mención más adelante porque es muy importante. La discriminación, el desempleo, etcétera. Entonces, estos datos, como podemos ver acá, podrían estar un poco alejados de la realidad debido a que pues una de las causas más importantes de depresión en el adulto mayor y que conlleva entonces al suicidio es justamente pues los malos tratos, ¿no? El abandono, la negligencia, la violencia que no solamente es familiar sino también sistemática. Entonces, la mayoría de los adultos mayores no denuncian justamente estas acciones, ya sea porque no aceptan que están siendo maltratados, que tienen temor a las represalias, que creen que es temporal, que no quieren que su familia vaya a la cárcel, que desconocen con qué autoridad dirigirse o que por su condición física o cognitiva no les permite realizar alguna denuncia, ¿no? Sin embargo, acá también tenemos algunos factores de protección, también clasificados como biológicos, psicológicos y sociales, entre los que encontramos como la actividad física, la buena alimentación, la higiene, la funcionalidad, psicológicos como la autoestima, la motivación, la planificación, es decir, un segundo proyecto de vida, el social como las actividades recreativas que hemos estado viendo en exposiciones anteriores, el apoyo familiar, las redes de apoyo, ¿no? Las cuales son como propuestas por parte de este artículo para integrarlas para pues prevención de la depresión y después del suicidio. Porque la primera causa de suicidio, la causa más importante de este fenómeno en adultos mayores es justo la depresión, ¿no?
Solo quiero comentarles que de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, la principal causa del intento suicida en el adulto mayor es la depresión. Y esta a su vez, como hemos visto, desencadenada por la pérdida de la vitalidad, el cambio de ritmo de vida, la disminución de las funciones y capacidades, la pérdida de estas figuras significativas, como amigos, pareja, la independencia de los hijos, el distanciamiento de la familia, la aparición de enfermedades crónico-degenerativas y bueno, aunado a ello, pues se encuentra la discriminación sistemática de esta población. Y es por eso que puse acá esta cita que me pareció pues bastante adecuada, que dice: el abandono y el maltrato no son solo de la familia, sino también de la sociedad, porque a los adultos mayores se les excluye, se les rechaza y se les discrimina, y al parecer solo se les recuerda en periodos electorales, ¿no? Entonces, claro que existen programas gubernamentales que se enfocan en la población anciana, por ejemplo, el INAPAM, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, que pues tiene como objetivo garantizar que los derechos humanos de esta población pues se respeten plenamente. Sin embargo, las diversas acciones que pues proponen o ponen acento es en que se respeten estas enfermedades que son comunes, sin embargo pues no pone enfoque a la asistencia social o detección y control de otras enfermedades desde el punto de vista biopsicosocial, ¿no? Y justo esta es la razón por la que los citados programas no tienen un efecto visible en la disminución de las cifras de suicidio en adultos mayores. Entonces, más bien la propuesta en este artículo y otros que revisé es justamente que se impulsen estos factores protectores que les acabo de mencionar acá, principalmente desde un abordaje biopsicosocial, ¿no? Pero no solamente en la vejez, sino también desde etapas previas a la vejez y evitando así que se acumulen estas condiciones que propician al suicidio en adultos mayores como la única solución. Y bueno, esto es lo más importante. No sé si alguien tenga un comentario. Excelente. ¿Sus compañeros quieren comentar algo? A nosotros, hile con la depresión, porque nos comentó su compañero, la principal causa de suicidio en el adulto mayor es pues la depresión. Entonces, como una forma para tratar de disminuir estos eventos, se ha propuesto que se haga de forma como de cajón, tamizaje de depresión en el adulto mayor. Antes existía la controversia entre si valía la pena o no hacer tamizaje, porque a veces también, no sé si han notado, pero cuando hay antidepresivos, ponen como efecto secundario, incrementa el riesgo de suicidio. Eso es porque cuando el paciente depresión, por ejemplo, depresión mayor, aunque tenga ideas suicidas, está tan cansado y está con tanta astenia, dinamia, con poca capacidad de hacer las cosas que la piensa pero no lo hace, porque no tiene la capacidad funcional de hacerlo. Cuando empiezas el tratamiento, algunas veces lo que les mejora mucho es esto de la astenia, la dinamia, y entonces el paciente todavía no mejora las ideas suicidas y es cuando realiza el acto, porque ya tiene la fuerza física para realizarlo. Entonces existía como la controversia si valía la pena o no tamizar en el adulto mayor, si el tamizar y el tratamiento iba a incrementar la probabilidad de que cometieran el suicidio, pero pues no, se ha visto que el tamizar la depresión en el adulto mayor disminuye la incidencia, el que ellos cometan el suicidio. Entonces, el tamizaje sí está indicado y se realiza con GDS, que ya nos lo comentaron, ¿no? GDS de 15, de 30, de 3, de 2, incluso hay de una sola pregunta. Entonces, esta es la importancia de que nosotros detectemos y demos tratamiento a depresión. Por eso viene en su valoración geriátrica integral. Porque los pacientes adultos mayores que hacen extensiva su idea suicida habitualmente realizan estos actos y pueden ser muy, ¿cómo se llama? Efectivos. Las metodologías que ellos utilizan son muy efectivas, especialmente en los hombres. Entonces, por eso tienen que hacerse el tamizaje y dar tratamiento. Entonces, podríamos terminar clase el día de hoy y mañana vemos polifarmacia, ¿verdad? Sí, doctora. Ya también ya la revisamos, está listo también para mañana. Y luego vemos sexualidad, que íbamos a juntar con la otra parte que nos faltaba, que era... Caídas. Sí, caídas. Ok. Oigan, tengo un problema con el tema de abandono y maltrato, porque me equivoqué en la fecha. Y hay dos posibilidades. La juntemos con fragilidad. Yo voy a dar el 23 de febrero. Voy a tratar de apurarme, pero fragilidad es un tema muy importante. O
que el lunes que viene nos extendamos, que sería el 7, vemos diabetes mellitus, que sería, las patologías son solo en adulto mayor, ya no me vayan a decir solo anterior, díganme como las peculiaridades en el adulto mayor, por ejemplo, en la parte de diabetes me tendría que decir los valores se consideran metas de tratamiento, cambian en el adulto joven. Ver diabetes mellitus y juntarla con maltrato o juntarla conmigo de fragilidad. Por mí, como usted quiera, doctora, ya tengo la presentación hecha. Bueno, como vean mis compañeros, no sé si quieran como votar en el grupo o algo así para ver los horarios de todos. Ok. Y no, Sabina, tú eres la jefa, ¿no? Sí, Entonces, hay dos opciones, que la juntemos con diabetes del día lunes o que la juntemos conmigo de fragilidad. Ahí como ustedes quieran, se ponen de acuerdo en cuándo pudiéramos extendernos un poquito más. Me sí, avisan, ¿no? sí, si quiere le avisamos mañana. Y ya Mañana. votamos. Sí, Va. Bueno, nos desconectamos y nos vemos mañana. vale, muchísimas gracias.